Bueno, pues comenzamos esta reflexión sobre la sanación de las heridas y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra. Les voy a leer de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 21. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios. Pues yo pienso que cada uno de nosotros tiene una conciencia muy particular sobre las heridas, porque nosotros tenemos una herida que llevamos todos en común, que es la herida de la muerte. Y es la herida más grande por donde sangramos más. Y esa herida es la madre de todas las heridas. Por eso, cuando hablamos de la sanación de las heridas, hablamos como cristianos de la redención, cuando hablamos de sanación. Porque si no nos enfocamos en sanar la herida más grande, las pequeñas no se sanarán nunca. Entonces, uno puede, y mucha gente en iglesia he visto yo, que trabaja mucho con la herida de esto, con la herida de aquello, que el vientre de la madre, que esto, que lo otro, todo, pero poco se trata la herida de la muerte, ¿no? Y resulta que esa es la grande. Porque nosotros, ustedes se dan cuenta que un niño, cuando empieza a preguntar por qué, que todos por qué, nunca lo escuchan que diga, ¿y por qué me tengo que morir? No, porque es el secreto más bien guardado que llevamos los seres humanos, ¿no? Es un secreto que es una sombra que nos persigue y que está metido en todo, está hasta en la sopa, como dicen en lenguaje popular, ¿no? Es la sombra, y es una sentencia, caminamos con una lápida en la espalda, que tiene nombre y no tiene fecha, y eso es lo más difícil, que falta la fecha, ¿no? A no ser de que alguien se vaya a suicidar, pero de lo contrario es una sentencia sin fecha. La fecha solo la conoce Dios, y eso hace que la herida sea más grave todavía, porque un reo que está sentenciado a muerte en una prisión tiene la fecha, la mayoría, por lo menos se prepara, ¿no? Pero nosotros somos reos de la muerte sin fecha de fin. Y bueno, entonces, la herida grande de nuestra vida es la muerte. Por eso, dentro de toda la espiritualidad de nuestra teología católica, los padres del desierto, todos los doctores de la iglesia, los místicos de la iglesia, siempre han estado muy conscientes de la muerte permanentemente. Ustedes ven a San Antonio de Padua, a San Buenaventura con una calavera en el escritorio, ¿no? Mirando siempre para allá. Pero no porque estén mirando la muerte, sino porque están mirando la vida. Porque cuando nosotros entendemos la herida de la muerte como cristianos, entonces entendemos el don de la vida. Porque ahí es donde comienza la vida. Como dice San Agustín, no hemos nacido todavía. Por lo tanto, la parábola de la semilla que Jesús nos da, en un lenguaje tan místico, tan profundo, ¿cuántos la entienden, no? Si Él está hablando de nosotros. Esa semilla de la que Él habla, que tiene que enterrarse y morir, somos nosotros, que debemos ser enterrados. Y como dice San Pablo, como cuerpos corruptibles, pero resucitaremos como cuerpos incorruptibles. La semilla tiene que morir. Y por eso nosotros somos la semilla de Dios, la semilla del jardín de Dios. Y por eso Él nos lleva a enterrarnos para que podamos nacer. Pero
entender esto es el principio de la sanación de la herida madre, que es entender nuestra redención en Jesucristo, que ya no morimos. Y por lo tanto, si verdaderamente entramos en nuestra vida cristiana en la profundidad que exige entrar, nos damos cuenta que la muerte es un nacimiento. Y entonces ahí comienza la sanación de la herida madre. Y si entramos en esa sanación, ya comenzamos a hacer lo más importante de todo: morir a sí mismos. Porque ¿qué es lo que hace el miedo a la muerte? El miedo a la muerte lo que hace es buscar salvar nuestra vida terrenal. Y el Evangelio nos enseña: el que trate de salvar su vida la perderá. Y ahí viene el secreto de esto. Si yo estoy con miedo a morirme, estoy tratando de salvar mi vida. ¿Cuál vida? La vida de esta carne, la vida temporal. Y por lo tanto, eso hace que yo me prenda a todo. Me prendo al afecto humano, me prendo a las cosas materiales, me prendo a mis ideales, me prendo a mis sueños, me prendo a todo. Y lo que no me responda de eso que me prendo me causa una herida. Las heridas más comunes del apego son las heridas del afecto humano. El rechazo que recibimos, a veces las madres rechazan a sus hijos en el vientre porque no querían tener un hijo, y esta historia la conocemos mucho, ¿no? Pero des en cuenta que todas estas heridas que mencionamos, como las heridas del vientre materno, como los traumas de la infancia por padres abusivos o niños que fueron molestados sexualmente, o niños que vivieron en la guerra, ¿no? O tantas cosas que pasan, ¿no? En ese estado, hijos de padres drogadictos, hijos de pandillas, de cosas, de satánicos. Hay muchas cosas que causan unas heridas terribles en el ser humano, y que el ser humano de por sí, desde que sale del vientre de la madre, comienza a crear una coraza de defensa, ¿no? Nosotros empezamos a construir una concha dentro de la cual nos metemos, ¿no? Y lo hace el mismo bebé, se está defendiendo del biberón porque no quiere tomar más leche, y él se inventa una forma de defenderse de esa leche porque ya no quiere más. Entonces empieza desde ahí, empieza como una defensa personal del ser humano a todo lo que no quiere, todo lo que no le gusta, todo lo que rechaza, y se va encerrando dentro de eso. Y al final todos terminamos enmascarados, ¿no? Y no me refiero al cubrebocas. Pero, porque aquí estamos todos enmascarados. Seguramente me van a acusar de que le estaba hablando a un grupo de enmascarados. Entonces, des en cuenta que el ser humano se va metiendo en una caparazón. Y esa caparazón es falsa, es simplemente una caparazón de defensa personal. Pero el problema de eso es que esa caparazón de defensa personal se convierte en la persona. Entonces, nosotros vemos en los seres humanos su caparazón, pero no sabemos quién se escondió detrás de eso. ¿Sí? Y generalmente el que está escondido adentro es una persona llena de miedo, de inseguridad, miedo al ser humano, miedo al mundo, miedo a todo, y miedo a la muerte sobre todo. Entonces, des en cuenta cómo hay que profundizar en lo que se llama sanación de las heridas. Yo siempre que hago retiros y está envuelto dentro del retiro la sanación, entonces siempre lo llamo la sanación de la herida de la muerte, porque hay que comenzar ahí. Si no tenemos eso solucionado, mire, uno de los dones más grandes dentro de los pecados más grandes que hay, que es la guerra, el soldado, yo creo que es una retribución de la justicia de Dios. El soldado aprende a sanar la herida de la muerte, porque ya no le tiene miedo. Porque un soldado valiente ya no piensa en la muerte, él piensa en hacer lo que tiene que hacer. Y está la muerte por delante, pero ya no lo aterra, no lo asusta. Y lo que sucede con la herida de la muerte desde Cristo es que hace
que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Es el momento en que nace la verdadera fe en el corazón. Por eso el apóstol San Pablo dice al final de su vida, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. San Juan Bautista, cuando sus discípulos se quejan de Jesús y los discípulos que estaban al otro lado del río bautizando, no sé qué, él les dice, yo les he dicho, yo tengo que disminuir para que él crezca. Y esta es la enseñanza más importante sobre la sanación de las heridas. ¿Cuál es? Yo tengo que disminuir para que él crezca. Entonces, al final, las heridas, después de la herida de la muerte, que es la herida madre, si nosotros aprendemos a morir a sí mismo porque aceptamos la muerte como vida, las otras heridas pierden toda su poder. Porque entonces aprendemos a morir a sí mismos y ya no estamos quejándonos de nada que nos duela, nada. Yo conocí el testimonio de una mujer que cuando yo la conocí tenía 97 años ya. Y era una mujer que en el Holocausto buscó escaparse de Alemania por Holanda y la sorprendieron los nazis y la encerraron en una casa de esas de vigilancia de la frontera, y ahí la violaron, todo un ejército la violó por 3 días. Y ya cuando la consideraron muerta la tiraron a Holanda, al otro lado, pero ella no estaba muerta, ella sobrevivió. Y era católica, no era judía, sino católica, pero estaba escapándose de los nazis. Resulta que esta mujer está dando testimonio a los 97 años cuando yo la conozco en Alemania, y ya murió muy poco después de eso. Pero lo lindo de esto era, esta mujer testificaba cómo verdaderamente somos hechos criaturas nuevas en Jesucristo, nuevas. Eso, el Señor nos sana de todas las heridas con su amor, siempre y cuando nosotros aceptemos al Señor como el Señor de nuestra vida, total de nuestra vida. Y en ese caso, el Señor llena nuestra vida y no queda absolutamente nada en nosotros que nos duela humanamente, porque el Señor, con su divinidad, viene y nos hace nuevos. Entonces, esta señora hablaba de que el Señor le había devuelto su virginidad. Algo muy hermoso, ¿no? Decía, yo me siento como una virgen, porque el Señor me sanó todas mis heridas. Y estamos hablando de alguien que, ¿usted se imagina lo que le pasó a esta mujer? Sin embargo, ella estaba enterita y tenía un rostro que parecía un ángel, ¿no? Estaba completamente sana, completamente sana. Y esto debemos entenderlo, porque ustedes saben que la psicología moderna, incluso la teología moderna, siempre coloca al ser humano en un proceso, ¿cierto? Un proceso. Y resulta que esa palabra es muy peligrosa, porque hablando en lenguaje cristiano, no estoy hablando en un lenguaje científico, porque yo no lo soy, pero en un lenguaje cristiano el proceso es un peligro. San Juan Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz, arrepiéntanse y confiesen sus pecados porque el reino de Dios está cerca. Pero el hacha puesta a la raíz es la actitud cristiana. ¿Qué hacemos nosotros con el pecado? ¿Qué hacemos nosotros con las heridas? ¿Qué hacemos nosotros con todo lo que no está en armonía con el Espíritu de Dios? Le ponemos el hacha a la raíz. A mí la gente me pregunta, ¿cómo hizo usted para dejar todas las cosas malas que hacía antes de que el Señor lo rescató? Y yo digo, bueno, yo no me considero un santo porque todos los días me levanto a convertirme y eso va a ser hasta la tumba, ¿no? Pero el trabajo que yo he hecho con los vicios que tenía fue que aprendí que la única manera de hacerlo era poniéndole el hacha a cada pecado, a la raíz. Entonces, ¿cómo dejé de fumar? Dejando de fumar. Así lo hice. ¿Cómo dejé el alcohol? Dejando de tomar alcohol.
¿Cómo dejé la fornicación y toda la promiscuidad que vivía? Dejé de fornicar, ¿no? Y así. Pero uno se encuentra, yo viajo constantemente por el mundo entre la iglesia y me encuentro gente que vi el año anterior o 2 años antes que están en una conversión y les pregunto, ¿cómo van? Dice, ahí vamos en el proceso, ya fornico un poco menos, robo un poco menos, miento un poco menos. Y uno dice, yo digo, ¿de verdad? Y supuestamente es una persona en conversión, ¿se imaginan? Entonces, pero es que esta es la cultura de esta civilización. Esta es la civilización que no quiere dolor, no quiere sufrimiento, no quiere sacrificio, no quiere absolutamente nada que lo haga sufrir, que le cambie su comodidad. Nada que lo saque de su comodidad. Por lo tanto, ustedes ven que las pastillas más comunes son las del dolor, ¿no? Contra el dolor. Usted entra a una farmacia y hay 500 pastillas para el dolor. 500. Nadie resiste ni un dolor de uña. No, ahí mismo se toma una pastilla. Entra a la farmacia, ¿para un dolor de uña? Sí, tome aquella, ¿no? Porque ese es el negocio más grande que hay. Si usted, y los predicadores también, muchos explotan la gente viniendo. Mire esa secta brasilera como se volvió de famosa, pare de sufrir. Millones de personas se fueron para allá. Pero ¿quiénes son esas personas? Pues los que no quieren sufrir. ¿Y quiénes son esos? Los que no quieren la cruz. Muy sencillo, porque cuando usted no quiere sufrir, ¿a quién es que no quiere? A Cristo, ¿sí? Y no es que Cristo simbolice solo el sufrimiento, no. Cristo nos enseña que por el sufrimiento nos ganamos la vida donde ya no hay sufrimiento porque ya no hay muerte. Por lo tanto, entender esto es entender el don de la redención en Jesucristo, que es perder la realidad de la muerte y cambiarla por vida, ¿no? Por la vida. Así de que ya cuando tenemos esa conciencia cristiana y sobre todo cristocéntrica, nos damos cuenta que la muerte es un don maravilloso para el cristiano. Porque la muerte es una promesa para el cristiano de que no moriremos. Entonces, ¿qué quiere decir la muerte? Naceremos. Por eso el diálogo de Jesús con Nicodemos es un diálogo que para Nicodemos es un misterio increíble. Hay que nacer de nuevo el espíritu y el agua. Y Nicodemos aterrado, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Porque así él no tenía absolutamente ninguna espiritualidad. Era un doctor de la ley, como tenemos tantos sacerdotes hoy desafortunadamente y jerarcas de la iglesia que tienen cero espiritualidad, pero son doctos en la ley, son doctores en la teología, son en la doctrina, pero cero amor de Dios, cero. Son fríos como un bloque de hielo, porque aprender de Dios y formarnos académicamente en la teología, eso no quiere decir que conocemos a Dios o conocemos su amor. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo claro. ¿Y cuánto católico hay súper religioso? Súper religioso. Usted los ve arrodillados en la visita al Santísimo y sudan agua bendita, ¿no? Sí. Están empapados en agua bendita. Si usted los toca, pues seguramente ahuyente el diablo con todo el agua que sudan, pero cero espiritualidad. Porque la religión no nos lleva al cielo. Ustedes saben, Jesús mismo lo enseñó. Los fariseos eran los más religiosos. ¿Y qué eran? Escrupulosos. Eso es lo que eran, ¿no? Puro escrúpulo y fanatismo. Una religiosidad exagerada que es toda superficial. Y ustedes ven en la iglesia hoy gente que entra con una lupa a misa y están mirando cómo el padre tocó la patena y el cáliz y cómo que tiene torcida la sotana y bueno, lo que fuera. Y están pendientes de todo lo externo, solamente lo externo, igual que los fariseos. Y el corazón adentro lleno de murmuraciones, lleno de una pesadez y de una oscuridad, nada de amor de Dios. Por eso, la persona que es súper religiosa, yo estoy súper sospechoso.
esa religiosidad tan exagerada es muy sospechosa, porque el verdadero cristiano que tiene espiritualidad es una persona muy sencilla, ¿sí? Porque si algo nos trae el Espíritu de Dios es la caridad, y la caridad no es ostentosa, no es vanidosa, la caridad no asume nada, la caridad es casi invisible. La prueba está que en las parroquias generalmente hay gente que es como invisible en la parroquia. Y seguro que esas son las columnas de reparación del Espíritu Santo en esas parroquias que sostienen toda la parroquia. Porque son personas invisibles, insignificantes, pero están llenas del Espíritu de Dios. Ahora, con esto no quiero apagar la persona que es un líder y está llena de Dios y actúa, ¿no? Y es muy visible, no, eso tampoco se puede apagar, pero me refiero que la espiritualidad del hombre se manifiesta por su caridad. Ahí viene, donde no juzga, no persigue, no está en lo externo, sino que está en el corazón, y ahí se vive el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando nosotros tenemos la historia humana personal, que está llena de eventos, desde el vientre de la madre hasta el día de hoy, nosotros podemos hablar de todo lo que nos duele, claro, muchas cosas nos duelen. Nos duele a veces, sobre todo de los errores que hemos cometido en el pasado, cómo duelen, ¿no? También duele todo lo que nos ha sucedido con las personas, las relaciones humanas. Nos duelen los fracasos, nos duelen tantas cosas. Pero eso es humano. Jesús lloró por Lázaro y sabía que lo iba a resucitar, pero su humanidad lloró, porque era perfectamente humano. Entonces nosotros, en nuestra humanidad, lloramos. Nosotros sentimos dolor. Nosotros tenemos situaciones que nos incomodan en la memoria, en situaciones biológicas, situaciones en todos los niveles, ¿no? Existenciales. Pero el caminar con Cristo, teniendo una verdadera fe que tiene la profundidad de su amor, es un caminar espiritual. Entonces, claro, habrán momentos de lágrimas, como hay de alegría, pero eso no es algo que alimente ninguna herida, ni ninguna memoria, ni ninguna crisis existencial, sino que por el contrario nos fortalece, ¿sí? Y usted cuando es fuerte, usted si de repente comienza a respirarle una herida de algo que le sucedió con su madre, con quién sabe quién, ¿no? Usted no permite que eso tome poder, no lo permite, porque usted tiene la fuerza espiritual y va a decir: yo no puedo dejarme disminuir como persona porque esta herida me quiere respirar, ¿no? Y además, otra cosa, y es, Satanás respira por dentro de nuestras heridas. Ustedes se han dado cuenta que hay una persona de un temperamento terrible y la gente dice: pobrecita, es que vivió una relación abusiva con su esposo, está toda herida, entonces de un momento a otro reacciona así. Sí, eso no es excusa realmente, ¿no? Pero bueno, la gente diría por conocer a esa persona que esa es la fuente de su temperamento difícil, ¿no? Otros tuvo padres abusivos y esto no sé qué, y la violencia en la casa, y ahora es violento y ni siquiera sabe por qué. Y bueno, todo esto ocurre en el ser humano, es parte de nuestra fibra. Pero lo que sucede es que cuando hablamos como personas espirituales, estamos hablando de que si entendemos qué significa el Espíritu de Dios, entendemos que es un espíritu de sabiduría, de fortaleza, de conocimiento, un espíritu que supera todos los males humanos. Por lo tanto, entre más nos compenetremos en ese espíritu y más disminuyamos en nuestra humanidad, más salud tenemos interior. Más salud, y ya no respiramos por entre las heridas y mucho menos el diablo, ¿no? Porque no permitimos que el diablo dispare o hunda los botones de nuestras heridas, ¿no? Porque ya nosotros nos hemos elevado al espíritu. Entonces, ¿cuál es la respuesta a lo que uno llamaría la sanación de nuestras heridas? La respuesta es Jesucristo, obviamente. El Señor es la salud. ¿Y cómo hace uno para abrazar a ese Jesús de una forma saludable, para que sane? Pues la única forma de abrazarlo es
permitiendo que sea Él el que vive en nosotros, que se logra dándole el señorío a toda nuestra vida. Yo le digo a la gente, usted debe espiritualizar hasta sus zapatos. Tiene que espiritualizar todo. Ustedes saben, y yo siempre pongo este ejemplo, para lo que se respecta a la relación nuestra con el mundo material. Si usted abre los closets de su casa y mira toda la ropa que tiene ahí, las cosas que tiene ahí, se dará cuenta que el porcentaje que usted usa es mínimo comparado con todo lo que tiene. Eso no es un pecado, pero lo que pasa es que en el crecimiento espiritual usted tiene que espiritualizar la relación que tiene con esas cosas, ¿no? Entonces de repente usted hace un ejercicio y se va al traje más costoso que tiene ahí que ya no usa, ¿no? Y trata de decir, ¿sabe qué? Esto no lo uso, de pronto lo va a regalar, ¿no? Y lo toma ya para hacer eso y empieza... ¡Ah! ¡Ah! Y se da cuenta que tiene una relación con esas cosas que necesita espiritualizar, que necesita solucionar. Porque les cuento una cosa, basado en mi experiencia del purgatorio, precisamente el purgatorio está hecho de muchas de esas situaciones. Hay almas que no pueden progresar porque quedaron prendidas a muchas cosas. Usted hoy no le da el valor que eso tiene, pero eso tiene mucha trascendencia en su vida. Todas las cosas materiales que usted aprecia demasiado ocupan un lugar en su corazón, hasta el punto que lo que estoy diciendo, trate de regalar eso y se dará cuenta que adentro usted algo que dice, no, así es. Y con esto no digo y advierto, porque hay gente escrupulosa que me malinterpreta, con esto no digo yo que es un pecado tener cosas materiales, no. Lo que pasa es que si estamos buscando la perfección, porque si no, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Sería una pérdida de tiempo venir a hablar de mediocridades, ¿no? Como el Evangelio Nuevo de hoy de la misericordia. ¡Ay, Dios nos conoce! No sean tan duros con ustedes mismos. El Señor sabe que somos unos miserables pecadores y Él entiende nuestro pecado. Todo el mundo grita aleluya, y ese es el cura más famoso, el predicador más famoso, porque deja a la gente en su maldad y en su pecado y no los asusta ni los exhorta. Pero ay de nosotros si no hablamos lo que el Señor quiere que hablemos y si estamos acá para complacer criaturas humanas, Dios no lo permita. Vamos a complacer a Dios y hablar de lo que Dios quiere. Y precisamente lo que Dios quiere es que seamos perfectos y santos. Es lo que Él pide. Ahora, sabemos que la perfección y la santidad son un camino y necesitamos tomar la decisión para darle el fiat a Dios de nuestra santidad. Es una decisión porque es nuestra voluntad la que tiene que comprometerse con eso. Nuestra voluntad, que tiene que ser sometida a la voluntad divina. Entonces, todas estas cosas que yo menciono sobre el closet y la ropa, y eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Porque se imaginan todo lo demás, es una enseñanza para buscar con más ahínco, con más interés la perfección, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar en todo eso. Cuando usted mire a una persona que está en su vida y que usted aprecia mucho, espiritualice eso, espiritualice, piense, ¿por qué es tan importante esta persona para mí? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale tanta importancia? Claro, la relación de sangre es muy íntima y muy importante y se convierte en una prioridad afectiva, la relación de sanguínea. Pero la relación humana en general, Jesús nos da la enseñanza perfecta cuando dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que espiritualizar nuestra realidad humana. Esta persona, ¿por qué es tan importante? Y uno tiene que definirlo con sinceridad. Porque muchas veces se dará cuenta que nosotros somos selectivos con la gente.
Y hay gente muy importante en la vida de uno, hay gente menos importante, hay gente completamente insignificante o indiferente para nosotros. ¿Y cómo se da cuenta usted al calificar eso? Muchas veces su egoísmo, su avaricia, sus intereses, sus cosas que no tienen nada que ver con el amor, no tienen nada que ver con Dios, por lo tanto no tienen nada que ver con su crecimiento espiritual. Y esa es una fuente de heridas también, porque si una persona esa lo decepciona, ahí quedó la daga clavada en el corazón. Me decepcionó. ¿Cómo se decepciona uno? Uno se decepciona cuando ama condicionalmente. Ustedes se dan cuenta, la mayoría de las crisis matrimoniales son, llega la esposa a quejarse y tiene una lista de todo lo que le daba al marido y cómo él nunca le ha agradecido. Y la lista es inmensa, ¿no? Porque la tenía todo apuntado. Y así llega el marido también. No, es que yo soy el que sostiene a la familia, y yo me he matado, y yo he sufrido, y mira, y nunca me ha agradecido. Y así es, ¿no? Es una lista de amor condicional. Y estas son las crisis más grandes en las relaciones humanas, es el amor condicional. Y entonces, ¿en qué se convierte? En una herida. Y la gran mayoría de las heridas que estamos hablando son las heridas del amor propio. Esas son las heridas del amor propio. ¿Por qué razón me ofendo yo? Pues porque soy muy grande, soy muy importante. Y a mí, ¿cómo se atreven a hacerme eso? A mí, quedo herido, quedo sangrando, porque, y ya hablo, a mí me rompieron el corazón, nunca me vuelvo a comprometer con nadie, nunca vuelvo a creer en nadie, ¿no? Pues sí, porque le hirieron ese inmenso amor propio. Porque una persona que está llena de Dios y que se ha vaciado de sí misma, no hay cómo ofenderla. ¿Por dónde la va a ofender? No cabe la ofensa, porque no está esperando nada de usted. Entonces usted nunca va a decepcionar a nadie porque esa persona no está esperando nada. ¿Quién es el que decepciona? Se decepciona. El que espera que algo, la retribución. Hay padres que le dicen a los hijos desagradecidos, todo lo que hemos sufrido, el sacrificio para educarlos, para hacer, mire cómo nos pagan. Claro, lo tenían todo apuntado, ¿no? Todo lo tenían anotado. Les cantan la tabla, ¿sí? Ese es el amor propio. Y esas son, en psicología moderna, eso lo llaman heridas. ¿Se dan cuenta? Heridas. Y entonces entra en un proceso de sanación. Ahí tienes que sanar la herida de la ingratitud de tu marido, la ingratitud de tus hijos, la ingratitud de tus amigos. Pero no le van a enseñar que todo eso es el amor propio, y por esa razón lo que sana es su ego, ¿no? Su ego queda más grande. Después de una terapia de esas, usted queda más grande de lo que era. Porque usted es el importante, usted es la víctima, a usted le hicieron, a usted le pasó, y ahora me estoy sanando, y los otros pues son los victimarios, todos, ¿no? Por eso nosotros vamos a la sanación de Cristo, porque Cristo ama, Cristo perdona, Cristo tiene compasión. Yo le daba una reflexión a una persona que estaba en el jardín de su casa y un loco lo palmoteó, ¿no? Entonces, esta persona, la reacción es llamar a la policía para que encierren ese loco en un manicomio, lo que fuera, todo. Yo le decía, ¿no será mejor pensar qué fue lo que Dios te mandó a decir con esa palmada? En vez de meter el loco a la cárcel, porque ese puede ser un mensajero de Dios. Porque todo lo que nos pasa en esta vida es parte de la clase en la que estamos. Algo aprendí yo del Señor es, la vida es una escuela de almas y estamos en clase. Y la clase termina en la tumba. Y apenas caigamos a la tumba, aparecemos ante el Divino Maestro y nos toman el examen. Eso es la vida. Por eso, nunca nos podemos olvidar que estamos en clase. Entonces, cuando nos pasa algo, hay que pensar, y bueno, ¿cuál es la enseñanza acá con esto? En vez de pensar, ¿cómo se atreven a hacerme eso? Ay, la vida a mí nunca me ha dado nada bueno, todo lo que planeo se me daña, esto y lo otro. Y jamás viven en clase, no tienen conciencia de la clase, sino que están en el amor propio siempre. Y eso es grave porque eso es purgatorio. Eso es purgatorio.
Y nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Pues el cielo, para allá es donde vamos. Miren, yo en la experiencia mística que tuve con el Señor, no entré al cielo, obviamente, pero estaba en una montaña muy lejana, viendo otra montaña, y en la cima de esa montaña estaba la ciudad de luz, que nunca he podido describir en palabras lo que yo vi, pero lo que sé es que si nosotros entendiéramos lo que el Señor tiene preparado para nosotros si le obedecemos, pasaríamos esta vida de rodillas. Con eso les digo todo lo que yo vi, ¿no? Así de grande es. Pasarían de rodillas y ningún problema de esta vida sería lo suficientemente grande para lo que uno va a recibir al final de ella. Así de que es importante tener los ojos colocados en la meta. Y la meta nuestra es llegar. Estamos escalando la montaña de Sión, como se habla en lenguaje místico, bíblico. La montaña de Sión la escalamos en esta vida. Porque no hay sino dos opciones. Nosotros o estamos descendiendo hasta el abismo cada día, o estamos ascendiendo por esa montaña hacia la ciudad de Jerusalén. Que ya, como dice San Pablo, tenemos el pasaporte, somos ciudadanos de esa ciudad, pero tenemos que llegar. Y hay que tener en cuenta de algo. Jesús nos dio una clave perfecta. Dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. El diablo en una de las tentaciones a Jesús en el desierto le dijo, mostrándole todos los reinos de la tierra. Todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Entonces, teniendo la conciencia de que estamos en el territorio del enemigo, sabemos que vamos caminando y escalando esa montaña, pero tenemos peajes. El diablo, él aparece por ahí y dice, ¿para dónde vas? Dice, voy para el cielo. Ah, sí. Ah, bueno, toma, peaje, ¿no? Y no zarandea. ¿Ustedes se acuerdan que Pedro, siendo el apóstol más importante de Jesús, porque dijo que sobre esa roca, y por eso lo llamó roca, le cambió el nombre, edificaría la iglesia? Y antes de la pasión le dice, Pedro, Pedro, Satanás le pidió permiso al Padre para zarandearte. Y yo le pedí al Padre que no perdieras tu fe. Y se dan cuenta que Jesús no dijo, y yo le pedí al Padre, con Pedrito no, a Pedrito que no me lo zarandeen. No dijo eso. No, el divino maestro nos enseña que el diablo nos va a zarandear, porque él es un envidioso. Y usted sabe que el ladrón cree que todo el mundo es ladrón. La prostituta cree que todas las mujeres son prostitutas, solo que son hipócritas, ¿no? Porque así es. Y el diablo es así. El diablo ve a la gente que se está caminando hacia Dios y dice, mentirosos. Nadie camina hacia Dios. Estos son unos mentirosos, son unos hipócritas. Entonces se presentan ante Dios y dice, si a ese le quito esa ropa, le quito ese automóvil, le quito esto, te va a odiar. Y el Señor dice, vaya, pero no le quite la vida, así como hizo con Job, ¿no? Eso es el acusador. Siempre nos está acusando. Y por eso la gente dice, tan raro, yo comencé a serle fiel a Dios y a caminar con Dios, y la vida mía se volvió, no, algo increíble, me la paso de prueba en prueba, todo. Dice, pues, bienaventurado, porque ahora sí estás en el camino, ¿no? Sospechoso aquel que no es probado. ¿Sí? ¿En qué andará? Por eso tenemos que entender esto, porque la fe se fortalece con las pruebas. El Señor nos mete en el horno, y en ese horno es donde va cociendo esta arcilla, para que resista el Espíritu Santo que llevamos, que es el tesoro. Y debemos ser arcillas cocidas en el fuego del sufrimiento, de la prueba, del sacrificio, de la mortificación, de la penitencia, del ayuno. Todo eso es lo que va cociendo esta arcilla en que estamos viviendo, que es temporal. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, en resumidas cuentas, las heridas hay que sanarlas sanando nuestro amor propio. Y la herida madre, que es la muerte, tenemos que sanarla creyendo en la vida.
Eso es. Y entendiendo que somos semillas que tienen que morir, se tienen que enterrar y morir para poder nacer. Y eso lo tenemos claro. Y esa es la sanación. Así se sanan todas las heridas, así se sana la vida por medio de la muerte. Y entonces la muerte pasa a otro plano, porque la muerte se convierte en la medicina. Se convierte en la medicina. Por eso yo siempre digo, el que trae la palabra de Dios tiene que dejar al pueblo con esperanza. Porque el que trae la palabra de Dios y deja al pueblo con miedo y preocupado, esa no es la medicina de Dios. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de amor. Pero la esperanza se consigue con la conversión verdadera. Así, la paz. Pero ustedes se dan cuenta que hoy la prédica más común en la iglesia es el terror. Estamos llenos de terroristas religiosos, con todos estos mensajes absurdos de que el final, y esto, y a esconderse, y a guardar, y a esto. Ustedes nunca han visto apóstoles escondidos. Jamás. Lean los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de principio a fin. Jamás se escondió un apóstol. Y nunca se ha escondido nadie en 2000 años de cristianismo. Los verdaderos hijos de Dios están al frente del cañón. Nunca se van a esconder a ningún lado ni a guardar cosas para salvar la vida de ellos, porque entonces la van a perder. Eso es lo que sucede. Entonces, pues, la señal de que las cosas vienen de Dios es porque nos dejan paz en el corazón. Paz y esperanza. Y también sabiduría para entender quiénes somos, en qué andamos, qué tenemos que cambiar, cómo debemos hacer para santificarnos y tener los ojos puestos en la vida eterna y no en esta vida temporal, porque la mayoría de la gente, si usted revisa sus oraciones, póngale cuidado. A ver, ¿sus oraciones son 100% terrenales? ¿O hay alguna de esas que trasciende esta vida a la otra, de esas oraciones? Hay que tener cuidado. A ver cuál es la contabilidad espiritual que llevamos. Si usted se va y se arrodilla y se reza 500 rosarios para solucionar situaciones terrenales solamente, pero en ninguna de esas oraciones usted pide su santidad, su purificación, la reparación de sus pecados, la salvación de la humanidad, ¿usted en qué está? ¿En qué anda? ¿No? Usted es una criatura terrenal, carnal, que la religión es simplemente la que calma su conciencia, la que busca la magia de los milagros de Dios. En pocas palabras, eso es lo que es. Y hay que ser sinceros, ¿no? Uno tiene que ser sincero para darse cuenta quién es, de qué está hecho uno. ¿Qué porcentaje de las oraciones que usted hace están enfocados en llegar al cielo? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántas veces han pedido la santidad? ¿Cuántas veces han pedido la purificación de su vida? ¿Cuántas veces? Y eso hay que tenerlo claro. Y en esa forma se van a dar cuenta que entra la verdadera paz al corazón. La paz no se logra de otra manera, porque mientras que usted no esté buscando la verdad en ese sentido y esté buscando su destino en el cielo, usted es una criatura terrenal y la muerte lo va a asustar, porque usted tiene todo sembrado en la vida temporal. Entonces imagínense la muerte que es, una amenaza terrible, porque todos sus sueños están en la tierra, todas sus expectativas, deseos, todo está acá. Y su religión es para cuidar todo lo de acá, para eso es la religión. Eso es absurdo porque es una religión que no tiene espíritu, no trasciende, no es semilla que va a morir al enterrarse, no, es simplemente un ser carnal, terrenal, religioso, eso es lo que es, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Voy a terminar con una lectura donde nos lleve el Señor y les leo del Evangelio según San Juan. Y habla del testimonio de Juan en el capítulo primero desde el versículo 19. Y dice: y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado.
¿qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y al Espíritu Santo porque es puntual, muy puntual. Y vamos a tomar un descanso de unos 20 minutos y ya les doy la última reflexión. Gracias.